Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es Día de la Virgen, hoy es víspera de la fiesta de la Virgen, que es este 8 de diciembre, hoy es 7 y quiero hablar sobre la palabra de Dios en este día tan especial. Ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque la palabra de Dios a veces es muy difícil de entender y comprender, y también es muy difícil de explicar. He venido estudiando la Biblia, voy a decirle, todos los días la estudio, todos los días la analizo, todos los días veo documentales, películas, videos, para apropiarme de la Biblia tal y como está escrita. Por lo tanto, quien les habla no es una persona que es versada, pero tampoco es un ignorante que quiere hablar de la palabra de Dios sin entenderla. Hay una cosa terrible, y es que yo como que me he vuelto de esas noticias terribles que están escritas en la Biblia, y no puedo decirlo de otra manera, y así se los he hecho saber, que es terrible porque resulta de que todo mundo, o la mayoría del mundo, creen que solo basta con creer en Dios y ya son salvos, y resulta que eso no es así, que no basta solo con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y ya yo me salvé, ya Dios tuvo misericordia conmigo, y ya Dios me va a llevar al cielo, y ya Dios me va a librar de mis pecados. Y no es así, muchachos. Esa es la partecita más difícil de explicar y de hacerle entender, porque la mayoría de las personas creen que no basta sino solo con decir Señor, yo creo en mi Señor Jesús y ya, yo soy salvo. Y usted hoy le pregunta a un drogadicto, claro, parce, yo creo en mi chuchito, y ya él cree que está salvo. Al borrachito todo borracho, yo creo en Jesucristo, Jesucristo es lo máximo para mí, y ya cree que es salvo. Y usted le pregunta a un pentecostal y dice que es salvo porque cree en el Señor Jesús. Le pregunta a un adventista y dice que él cree en mi Señor Jesús, que ya es salvo. Y le pregunta a un mal católico que toma, bebe, estafa, extorsiona, lo que sea, que es hasta prostituta, bueno, nombren los pecados que quieran, que si creen en el Señor Jesús, y van a decir que sí. Y pregúntenme a mí también, pregúntenme a mí. Yo también creo en mi Señor Jesús. Ahora pregúntenme si soy salvo. Y esa es la gran diferencia, muchachos, que no basta solo con decir yo creo en mi Señor Jesús y ya yo soy salvo. Hoy el Evangelio nos va a explicar exactamente por todo lo que yo acabo de decir, por qué es una mentira lo que usted cree y cuál es la verdad que debe creer. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 26, 1 al 6. Que entre el pueblo justo el que es fiel. Que entre el pueblo justo el que es fiel. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo, y la pisan los pies del humilde, las pisadas de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Entonces, si ven ustedes que lo que yo acabo de decir pareciera que concordara con lo que está escrito aquí, que no basta sino con decir yo creo en mi Señor Jesús y ya yo soy salvo. Pareciera que eso estuviera escrito acá, pero no es así, muchachos. Hay unas palabritas claves que son las que nos ponen a dudar de lo que nosotros creemos. Vamos a decirla, ¿cuál? Esta. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Es la primera frase. La lealtad. Esa es una frase que muchos dirán, no, yo soy leal a Dios. Entonces guardemos esa primera frase, la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz. Su ánimo está firme y mantiene la paz.
Su ánimo está firme. Lealtad y firmeza. Porque confía en ti. La otra frase es confiar. Confía en ti. Confiar siempre en el Señor. Confiar siempre en el Señor. Porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. Entonces, esas palabras, lealtad, firmeza, hay que permanecer en Cristo todo el tiempo. Entonces resulta de que esto va más que todo para los hermanos separados y para los malos católicos que creen que solamente basta con decir yo creo en mi Señor Jesús y ya yo soy salvo. Y se les olvida que es lealtad y firmeza en la fe. Y lealtad en la fe es, y firmeza en la fe es, yo creo en mi Señor Jesús y yo le obedezco lo que el Señor Jesús me manda. Por eso el Señor Jesús durante 3 años escoge a 12 discípulos y a esos 12 discípulos los lleva de la mano y les enseña toda una doctrina que ellos deben aprenderse y enseñarla al mundo entero, porque es solamente esa doctrina la válida, y esa doctrina que es su iglesia es la que Él le va a llevar al mundo entero durante estos 2000 años que han pasado y seguirá pasando. Perdón, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, la doctrina de Jesucristo no puede ser cambiada. Nadie puede decir yo creo en mi Señor Jesús, pero no le obedezco para ir a confesarme con un sacerdote, porque Él no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Eso no es lo que el Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y el que cree, dice creer en Jesús, dice no, yo no voy a comer eso, porque ahí no está Cristo. Eso es un pan que se lo inventó la Iglesia Católica. No es así. Yo no reconozco al Papa. Él no es el sucesor de Pedro. Entonces no sirve de nada decir yo creo en mi Señor Jesús, pero no guardar lealtad y firmeza en la fe, en lo que Cristo enseñó hace 2000 años a sus discípulos y que se ha venido enseñando de generación en generación hasta el día de hoy. Vinieron unos fulanos pastores hace 30, 40, 50 años, a algunos les tocaron la puerta ayer o antier y ahí mismo se fueron con ellos creyendo de que como ellos hablaban bonito de Cristo, esa era la verdad y a ellos había que seguirla, y comienzan a renegar de la fe que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos le enseñaron. Y aquí nos están diciendo exactamente que no hacen parte del pueblo justo. Vamos a seguir leyendo porque todo el Evangelio se va a referir a todo este tema. Salmo 117. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oiga, bendito el que viene en el nombre del Señor no es todo pastor. Abra que vengo en el nombre del Señor. No es esa persona. Bendito el que viene en el nombre del Señor es aquella persona que obedece a Dios y trae su sana doctrina. Por lo tanto, cuando ustedes vayan y le toquen a la puerta y le digan yo vengo en el nombre del Señor, entonces ustedes háganle esta pregunta: ¿usted cree en la Santísima Virgen María? No. ¿Ella es virgen? No. ¿El Papa es sucesor de Pedro? No. Entonces no viene en el nombre del Señor. ¿Usted cuándo fue la última vez que se confesó? Nunca, porque yo no creo en los sacerdotes. Entonces no viene en el nombre del Señor. La Eucaristía, ¿está el cuerpo y la sangre de Cristo? No, ahí no está. Entonces no viene en el nombre del Señor. No se le puede recibir. No todo el que viene a tocarle a su casa diciendo que viene de Cristo es de Cristo. Es un profeta falso que viene a traer una doctrina diferente a la que Cristo enseñó. Y vamos a leer ese salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella.
Te doy gracias, Padre, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya les dije quiénes son los que vienen en el nombre del Señor. Si llega una persona católica a su casa a predicarle la palabra de Dios, recíbalo. Viene en el nombre del Señor. Pero si viene un pastor de una iglesia que no es la de Cristo a tocarle a su puerta, no lo reciba, porque está exponiéndose usted, está exponiendo su alma a la condenación. Esto es muy serio lo que yo estoy diciendo y es terrible. Y para refutar todo esto que he dicho, vamos a leer el Evangelio para que ustedes vean que lo que estoy diciendo yo no es algo ilógico, algo sacado de por allá de la mente humana, sino que es Cristo el que habla. Y el Evangelio nos refuta más todavía lo que yo les estoy diciendo. San Mateo 7, 21, 24, 27. El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Oiga, es que ni siquiera el mismo Jesucristo se atrevía a decir: yo vengo por mi propia cuenta. No, yo vengo por cuenta de mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien Dios se lo quiera revelar, Jesús se lo quiera revelar. Por lo tanto, ya se los expliqué en la primera intervención, se lo expliqué en el Salmo y vuelvo y se lo explico en esta. Jesucristo vino a esta tierra, a los 30 años aparece con su ministerio. María, su madre, le pide un favor. A los 30 años hubo una boda en Canaán, y él fue con sus discípulos y fue con María. Y María le dijo: hijo, se les acabó el vino a esta familia, ¿qué podemos hacer? Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Eran los 30 años de Jesús, no había llegado la hora de Jesús. Por lo tanto, Jesús exclama también una frase que hoy día: yo no he venido a traer la paz al mundo, sino a traer división. Se enfrentarán padres contra hijos, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo el mundo, porque he venido a traer fuego. Y cuánto quisiera que ardiera ya el mundo. Y luego él va y se bautiza. A los 30 años se bautiza con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista: yo bautizarte a ti, si tú eres tú el que debería bautizarme a mí. Y Jesús le dice: debemos hacer que se cumpla todo lo que Dios nos pide. Y para esto he venido, para cumplir la palabra de Dios, del Padre. Y Jesús hace la voluntad del Padre, y por eso se bautiza. Y comienza el ministerio de él. Comienza a andar por la comarca y encuentra, primero Andrés se le acerca, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y luego Juan el Bautista le dice: ya no me sigan a mí, hay que seguirlo a él. Y ellos se van detrás de Jesús. Y por eso Andrés le dice por allá, Jesús les dice: ¿por qué me siguen? Y dice: Señor,
queremos estar contigo. ¿Dónde vives? Y el Señor dice, ven y verás. Y va y le muestra dónde viven. Y Andrés busca a Simón, que es su hermano. Simón, hemos encontrado al Mesías. Ven y lo verás. Y Simón va, y cuando va a donde Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. De ahora en adelante te vas a llamar Kefas, que significa piedra, Pedro. Y así le pone el apodo de Pedro, porque él se llama Simón. Y comienza a enseñar y a levantar a los 12 discípulos, por eso luego sube al monte y allá con sus discípulos los nombra uno por uno, empezando por Pedro, y termina con sus 12 discípulos allí y los nombra y les va a enseñar una doctrina. Esa doctrina que les va a enseñar es la que ellos deben ir a promulgar por el mundo entero. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quienes crean se salvarán y quienes se resistan a creer se condenarán. Y esa doctrina es la que Cristo hoy nos está enseñando. Que nosotros debemos obedecer la voluntad del Padre. Lo que el Padre enseñó a Cristo, Cristo lo enseña a sus discípulos. Vayan, yo los mando, a ustedes los mando, quienes los reciban a ustedes me reciben a mí, y el que me recibe a mí me recibe al que me ha enviado, que es mi Padre. Y esa doctrina es la que Jesucristo ha venido enseñando durante estos 2000 años. Durante 1500 años no existía sino una sola iglesia, la Iglesia Católica. No existían más iglesias, no existían protestantes, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, eso no existía. 2500 años, 1520 años se venía con esa doctrina, hasta que Martín Lutero se rebeló y comenzó a enseñar una doctrina que apostata de la doctrina de Cristo. Y a raíz de lo que hizo Martín Lutero, luego otro, Calvin creo, se rebeló contra Martín Lutero y montó su propia congregación. Y luego vino otro pastor y se rebeló contra Calvino y montó otra congregación. Y así han venido surgiendo iglesias en el mundo. Y todas quieren tener una doctrina, la de Cristo. Y resulta que Cristo no fundó sino una iglesia. La Iglesia Católica, que se la entregó a Pedro en Mateo 16:18, y también se la entregó cuando le dijo, pastorea mi rebaño, cuida mi rebaño, Pedro, y se la entrega. Pero hoy día, todo personaje que dice creer en Dios, cree que está en la salvación, cree que es correcto, y se salieron. Y hoy día me da pesar ver abuelitas metidas en los testigos de Jehová. Eran católicas y dejaron entrar un demonio a su casa, un pastor o una señora de esas que se ponen todas bonitas así y todo, y un señor con corbatica, y se metieron a la casa, le enseñaron unas mentiras y ustedes ahí mismo creyeron y se salieron de la fe. Y resulta de que Jesucristo está anunciando en esta palabra que solamente quien cree en Él y guarda su voluntad, la obedece, tendrá vida eterna. Quien no la tenga y no obedece, no la tendrá. Y compara a esas personas. Oiga, a mi casa iban protestantes a tocar mi casa. A mí me encantaba escucharlos porque creía que estaban en el nombre de Dios. Ya dejaron de volver. Y a veces le digo yo a mi novia que está en la casa, ay, cuando llegue alguien acá me llama inmediatamente para yo recibirlos. Porque como saben que yo ya tengo la verdad, de que yo ya estoy en Cristo, de que yo ya tengo la palabra, de que a mí no me van a engañar fácilmente, entonces ya no van. Buscan a incautos, buscan a personitas que no saben de la fe y creen que simplemente es glorificar a Cristo en cualquier iglesia, que eso es lo mismo. Y entonces voy y me bautizo en otra iglesia y hago lo que la otra iglesia diga, igual yo soy salvo, y eso es mentira, muchachos. Se los dije desde un principio, solamente quien haga la voluntad del Padre va al cielo. Y lo compara con dos temas acá: el hombre que construyó sobre la roca una casa, vino los vientos, la tempestad y todo,
y se salieron los ríos, pero la casa no se derribó porque estaba construida sobre la fe en Cristo, sobre la doctrina de Cristo. Conservaron lo que Cristo les dijo hace 2000 años y la conservan hoy día, y esa casa permanece firme. No así la de los protestantes. Se salieron de la fe de Cristo y fueron a construir sobre la arena. ¿Qué les dijo este pastor? Camine, vayamos a nuestra congregación, vamos a armar un templo nuevo, y ahí está construyendo sobre la arena. No hay salvación, no basta con decir Señor, Señor, y ya yo soy salvo, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuántos de hoy escucharán lo que yo estoy diciendo? Puede hacer que lo escuchen y lo entiendan. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.